Hola queridos todos, sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Mi nombre es Marilu y hoy estoy con Luis. Ambos somos creadores de contenidos de la página Biblioteca Social y antes de empezar queremos darle las gracias por escucharnos, por compartir nuestras publicaciones y por estar al pendiente de lo que hacemos. De verdad, muchas gracias. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. Aquí, ya sabes. Bueno, también queremos recordarles que pueden seguir a la página de Biblioteca Social en sus diferentes redes, en Twitter, Facebook e Instagram. Y también gracias por estar nuevamente aquí escuchándonos. Hoy, al igual que la semana pasada, hablaremos de un libro, lo analizaremos, daremos nuestra opinión y al final les diremos cuál será el libro que trataremos la próxima semana. Bueno, el libro del cual vamos a hablar es La ladrona de libros de Marcus Zusak. Él es un australiano nacido en Sydney un 23 de julio de 1975. Tiene 43 años. Realmente es conocido por dos de sus novelas, Cartas Cruzadas y La ladrona de libros. Tiene más novelas y pues ahora sí que su género es la novela infantil. Bueno, como ya lo dijo Marilu, el libro del que hablaremos será La ladrona de libros, de este escritor australiano. El libro gira en torno a Liesl Meminger, la cual es una niña de aproximadamente 10 años. El tiempo en el que se desarrolla el libro es la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler estaba en el poder. Es por esto que Liesl se ve afectada, pierde a sus padres y a su hermano, y llega a la casa de los Huberman, que básicamente eran Hans Huberman y Rosa Huberman. Tenía un hijo llamado Hans Jr., pero él estaba sirviendo en el ejército nazi. Cuando llega a esta nueva ciudad también se encuentra con Rudy Steiner, el cual se vuelve su mejor amigo. Y es así como el libro nos adentra en las vivencias que tiene esta niña con estos personajes. Pero a medida que nos vamos adentrando en la historia, aparece también el personaje de Max Vandenberg, el cual es un muchacho judío que llega a la casa de los Huberman. Entonces, como muchos ya se imaginan, albergar a un ciudadano judío en ese tiempo era problemático, por menos decirlo. Básicamente la historia se centra en todas estas experiencias, y para no hacerles más spoiler, dejaré hasta ahí la introducción y seguiremos con nuestra opinión sobre este libro. Bueno, realmente sí usamos unos cuantos spoilers, o tal vez muchos. Hasta el momento no hemos recibido quejas, pero pues tratamos de no hacerlos tanto y solamente los necesarios para hacer el análisis y dar nuestro punto de vista. Pero bueno, ya saben que sí usamos spoiler. Me gustaría empezar con los personajes secundarios y quiero empezar con una señora llamada Frau Diller, que era la dueña de la tienda de la esquina de la calle donde vivía Liesl Meminger. Esta mujer era muy partidaria de Hitler. Digamos que su carácter es un tanto fuerte. ¿Qué opinas, Luis, tú, de este personaje? Bueno, que es un personaje que inicialmente se muestra como empoderada. Sí, eso sí. Y al mismo tiempo, bueno, empoderada en su zona de confort, ¿no? En su tienda. Y también al exigir que cuando los alemanes que vivían en esa calle vayan a comprar a su tienda, hicieran el saludo a Hitler. Sí, el Heil Hitler. Y también, al mismo tiempo de que se sentía empoderada en su tienda, también se ve que el personaje es servicial a la doctrina de Hitler. Es correcto. Es un personaje muy peculiar. Es, como lo he dicho, es secundario, pero sí es como interesante dentro de la historia. Otro personaje que me gustaría decir también es una mujer. Su nombre es Frau Holzapfel. Perdón si no lo pronuncio bien, pero el alemán no se me da. Esta mujer era vecina de los Huberman. Creo que tenía como cierto conflicto con Rosa, porque siempre que pasaba delante de su puerta la escupía, ¿no? Entonces es como un personaje también muy fuerte, muy de mujer, de lo puedo todo, pero pues al mismo tiempo nos hacen ver su forma más humana o su carácter más sensible, ¿no? Claro, la debilidad como persona que puede traer esta consecuencia de perder a sus hijos, ¿no? Sí, bueno, más que nada sería algo más como madre. Claro, obviamente. Porque sí, el dolor de una madre, no lo sé, supóngame, no. Debe ser muy fuerte. Lo he visto con mamás que de repente alguno de sus hijos se enferman o cosas por el estilo y sí es el dolor de madre, ¿no? Claro. Y pues la pérdida de un hijo pues es algo muy fuerte. Y si al principio estaba muy a favor del del Führer, pues creo que al final ya no tanto. Sí, creo que ya desistió un poco, sobre todo por la muerte de su hijo en la batalla. Aunque
más o menos de la mitad, o no recuerdo bien en qué parte, cuando pide que la ladrona de libros le lea un libro, como que veo que ablanda un poco su espíritu. Sí. Ya no es tan bélico. Ya no es tan grotesco. De hecho, hace un trato con Rosa. Ajá, para dejar de escupir en su puerta. Y que la hija Liesel le leyera. Uh-huh. Y además le daba algunas provisiones. La ración de café. Uh-huh. Sí, eso. Sí, entonces. Porque creo que le pidió harina también, ¿no? Pero no se la dio. Le dijo, cambia el café por la harina. Con alguien más yo te doy el café. Entonces, sí. Bueno, ya es algo y más para tiempos de guerra, ¿no? Sí, obviamente. De alguien que también quiero hablar es de Barbara y Alec Steiner, que eran vecinos de los Huberman de enfrente. Y digamos que esta es una pareja muy peculiar. Pertenecían al partido nazi y el señor era sastre, entonces tenía su sastrería y pues digamos que vivía de eso a pesar de que ya no había tantos clientes, ¿no? Uh-huh. Porque pues sus clientes mayores eran judíos y pues después se los llevan y digamos que empieza a decaer su negocio. Sí. Pero a pesar de eso y de tener 5 hijos, más o menos, salen adelante y se apoyan el uno al otro, pero es triste ver cómo se llevan al señor Steiner a la guerra. Sí, fue solicitado junto con el padre de Liesel, Hans Huberman. Lo curioso es que ambas familias vivían enfrente, sí. Entonces tenían una relación, por así decirla, muy estrecha. Sí, de vecinos. Sí, pero también sus hijos se involucraban mucho. Sí, entonces como que hay una amistad y muchas veces las desgracias también te unen, ¿no? También. Entonces, pues sí, como que se unen a la familia de los Huberman y pues es interesante la interacción de unos con otros. Hay un personaje también muy interesante que es Ilsa Hermann, que es la esposa del alcalde. Y en un principio ella le daba su ropa a lavar y a planchar a Rosa Huberman, la mamá de Liesel, pero el alcalde salió a decir que tenían que tener un periodo de austeridad por lo de la guerra y entonces ya no contrata a Rosa más y bueno, Liesel se enoja muchísimo con esta mujer, la insulta, pero no sé, la mujer creo aceptó los insultos de Liesel, pero al mismo tiempo pues yo creo que sí fue hiriente, ¿no? Liesel sí, fue muy hiriente. Muy hiriente, pero sí, la mujer lo soportó, lo toleró y durante toda la historia creo que a pesar de que no hace muchas apariciones o no interactúa mucho con Liesel de cierta manera, es importante en la historia. Sí, es muy importante porque lo que hace Ilsa Hermann es alimentar esta curiosidad que tenía Liesel por la lectura. Uh-huh. Incluso después de que Liesel es hiriente con ella, pues Liesel con Rudy planean robar su casa. Sí. Inicialmente por alimentos, pero luego Liesel empieza a robar los libros. De hecho nunca le roban alimentos y nunca fue la idea de Liesel robar alimentos, siempre fueron los libros. Sí. Tan es así que nunca dejó que Rudy entrara a la casa, la que entraba era ella y sí, era robarle los libros. Claro. El detalle es que Ilsa Hermann, a pesar de que sabía de que le estaban robando los libros, lo permitía. Sí. Porque sí se dio cuenta. Obviamente se da cuenta y le deja un libro que es un diccionario de sinónimos. Algo así. Entonces, para que entienda los libros que se ha llevado, por si no entiende alguna palabra o hay algunas palabras que no entienda, se pueda informar, ¿no? Pero le dejo una carta y le dice, a lo mejor crees que soy patética, pero no soy tonta. Me he dado cuenta que me has estado robando. Y pues para la próxima que vengas, pues entra por la puerta, ¿no? Es algo muy interesante porque le permite seguir teniendo esa curiosidad por la lectura. Exacto. Nada más no le permite que le siga robando, ¿no? O sea, le pone un alto a... Sé que me estás robando. Bueno, como les digo, es un personaje que hasta el final siempre va a ser importante. Bueno, ahora tenemos los personajes principales. Empezaré con Rosa Huberman, que es uno de mis personajes favoritos o mi personaje favorito en este libro. Bueno, este personaje a mí me encantó mucho. Es una mujer de baja estatura, pero robusta. La describen como un ropero. O sea, un ropero bajito, yo creo, no sé. Algo así. De un carácter muy, muy fuerte. Dice demasiadas lisuras. Sí. Regaña, siempre está como molesta, tiene una cara muy severa. Una cara seria, supongo yo. Sí, es que
no sé, yo me la imagino con el rostro fruncido, como enojada siempre. Puede ser. No sé, así me la imaginé, pero tiene un gran corazón, un corazón enorme. Yo creo que a todos nos recordaría a nuestra madre. Sí, estoy de acuerdo en eso. Sí, o sea, esa mujer fuerte, ruda, que dice muchas lisuras. Claro. Pero que al mismo tiempo tiene ese gran corazón y que te abraza y al abrazarte sientes que se puede caer el mundo, pero tú estás en los brazos de tu madre. No sé, eso me dio la sensación de Rosa, me encantó el personaje. A lo mejor a muchos se les hace muy rudo, muy severo, pero en el fondo es puro amor. ¿Tú qué opinas? Claro, en el contexto en el que se desarrollan, hay que ser sincero, están en medio de una guerra. Sí. Y creo que mostrar carácter y dureza es como para apaciguar un poco, o como para demostrarle al hijo, en este caso a la hija, que no se debe amilanar ante la situación. Sí, que tiene que ser fuerte y que tiene que estar a la altura de todas las situaciones, ¿no? Claro, porque en varias etapas de la historia se ven que suceden cosas a veces muy tristes, a veces que te pueden sacar, no sé, una lágrima o algo si tú lo estás viviendo, pero Rosa se mantiene firme, se mantiene fuerte. Sí. Y trata de dar ese ejemplo. Incluso a Hans se ha visto quebrarse por algún momento, pero Rosa no. Rosa nunca se quiebra. Uh-huh. Realmente me recuerda mucho a mi mamá. Mi mamá, yo la veo como un roble, siempre de pie. Nunca la he visto quebrarse, por nada. Entonces, para mí, Rosa Uberman y mi mamá son muy iguales, ¿no? Tal vez mi mamá es un poco más alta y siempre está sonriendo, eso sí. Mi mamá siempre se está riendo, pero su carácter, así de fuerte, así de valiente, de esa mujer tan fuerte, híjole, me recuerda mucho a mi madre. Entonces, yo nunca he visto caer a mi mamá y Rosa Uberman tampoco nunca cayó, ¿no? Entonces, es por eso que creo que es mi personaje más emotivo en esta historia. Sí, la verdad es que sí, es un personaje muy bonito. Como te digo, veo la dureza que tiene, la personalidad y al mismo tiempo, como ya dijimos, es una persona fuerte, pero también tiene ese lado sensible y esa amabilidad. Sí. Y también la convicción, la moral, la cual también puede transmitirle a sus hijos. Sí, sí, la verdad es que Rosa es un gran ejemplo y no necesita hablar mucho para demostrarlo. Uh-huh. A lo mejor un Sommench, un Skrull, algo así. Pero es genial esa mujer, me encanta ese personaje. Claro. El personaje de Hans Huberman, ¿qué te parece a ti este personaje? Es un personaje que tiene una buena figura. Yo creo que es esa figura paternal y sentimental que muchos alguna vez hemos tenido o tal vez quisiéramos tener, porque en las actitudes de ambos se ve la diferencia. Hans es más sentimental, sigue teniendo la parte moral, la misma que Rosa, pero es un poco más sentimental, más emotivo su personaje. Sí, su personaje es muy emotivo, es como, digamos, que con Rosa y con él el policía bueno y el policía malo, algo así. Y él es el policía bueno. Es muy sentimental, es muy cariñoso, es muy entregado. Digamos que conforme va avanzando la historia, nos muestra su integridad también como hombre, cómo defiende sus ideales, sus pensamientos. Sí. Y en lo que él cree y en lo que él piensa que es lo correcto. Exacto. Y también cómo se lo inculca a Liesel, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente sí es un padre muy noble, pero al mismo tiempo es alguien que te está enseñando de cierta manera a ser honesto con tus ideas, con lo que tú piensas y que muchas veces aunque cometas errores, vas a aprender de ellos. Claro, y también algo que quiero destacar en el personaje es que a pesar de todo lo que le ha tocado vivir, porque nos relatan en alguna parte del libro parte de su pasado, no falla a sus convicciones, sigue firmes a ellas. Sí, eso también es muy interesante porque se había vivido una guerra y supongo que todos los adultos ahí habían vivido esa guerra. Uh-huh. Entonces se le conocía como la Gran Guerra, que nosotros la conocemos como la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Ya haber estado en una guerra y luego estar en otra,
con tan poco tiempo de diferencia, porque la verdad es que son 20 años. Aproximadamente. Entonces, es muy poco, ¿no? Sí. Entonces, es toda una vivencia de muerte. Entonces, el que salgan victoriosos de cada día dentro de una guerra, híjole, ya es ganancia, ¿no? Claro, seguir vivo cada día dentro de una situación bélica muy grande, sí, la verdad ya es toda una hazaña. Y peor aún cuando lo mandan a combate. Sí, digo, en la primera guerra sí lo mandan como a combate como tal, como soldado. Ya en la segunda, bueno. Sí lo mandan a combate, pero tuvo un accidente en el pie. Sí, y entonces lo regresan a su casa y eso lo salvó. Y trabajó en oficina, según esto. Sí, entonces, bueno, ese es Hans Huberman, un notable hombre muy honesto con sus ideales y muy paternalista. Tenemos el personaje de Max, que es judío, ya lo había mencionado Luis, y que también se cuela en la historia. Resulta que el papá de Max le salva la vida de cierta manera a Hans Huberman en la Primera Guerra Mundial. Y digamos que él se ofrece a ayudar a la mamá de Max, y cuando llega Hitler usan ese favor y le piden de favor a Hans que oculte a Max, y es lo que hace. Lo emotivo dentro de la relación entre Max y Hans es cuando Hans, terminada la Primera Guerra Mundial, va a visitar a la esposa del soldado que lo salvó, y ahí recién se da cuenta que tenía un hijo. Antes de eso, al menos lo que da a entender el libro es que este compañero de armas no le había contado sobre el hijo que tenía. Sí, no le había dicho que tenía un hijo. Entonces, creo que es una parte emotiva, porque en cierta forma Hans se ve comprometido, como en deuda con esta familia, porque este soldado le había evitado que vaya a combate. Sí, así es. Y bueno, muchas veces ese tipo de cosas te hacen forjar un compromiso hacia otros, ¿no? Y es lo que pasa aquí. Claro. Y a pesar de que Hans no conocía bien a Max, nada más lo vio una vez de niño, lo recibe y pues hace todo porque Max esté bien, ¿no? A pesar de todo el riesgo, todo el peligro que corre en ese entonces ocultar a un judío. Claro, lo mínimo que les hubieran hecho es desaparecerlos, así como lo dice en el libro. No dice cómo, pero probablemente desaparecerlos como tal. Pues como muchos con un tiro en la cabeza. Probablemente. Es que sí, era como uno de los más grandes insultos hacia el Führer. Entonces, pues sí, obviamente hubieran recibido un gran castigo. Pues corren el riesgo y una vez más aquí Rosa nos sorprende, porque si bien yo pensé, no sé tú si lo pensaste, que cuando llega Max, la que iba a brincar y la que iba a saltar iba a ser Rosa. No, en cierta forma, cuando ella descubre que llegó este chico, como que se sorprende, ¿no? Pero ya le explican la situación y la misma bondad que ella tiene hace que acepte ayudar a este chico. Sí, lo más curioso es que Rosa no sabía cocinar, o no cocinaba muy bien. Y se empezó a comer la sopa con mucho gusto, pero como todos terminó vomitándola. Sí. Eso pero sobre todo es porque no había comido en mucho tiempo. Yo me imagino. Sí, es que ¿cuánto tiempo duró en el almacén? Entonces, exacto, el que reciba comida y que se la empieza a comer todo rápido, pues le da el conocido mal del náufrago. Terminas vomitando, obviamente. Exacto. Entonces fue lo que pasó y sí le dice, perdón, o sea, tengo mucho tiempo sin comer. Pero aún así todo lo que le daba a Rosa se lo comía con gusto. Y también, ¿sabes lo que me gusta? La amistad que hace con Liesel. Claro, a eso iba, dejando ya en un segundo plano lo que fue la relación con Rosa y Hans. El desarrollo principal de este personaje es con relación a Liesel. Como inicialmente llega a la casa débil y casi moribundo, por así decirlo. Y Liesel, al verlo, trata de animarlo, trata de hacer que se recupere, le da algunos regalos, le lee y todo. Sí, hacen una amistad muy, muy bonita. Y una de las cosas curiosas es que Hans les dice, ustedes dos son muy parecidos, sus historias son muy parecidas. Sí. Entonces se dan cuenta que sí es cierto, que sus historias son muy, muy parecidas y creo que eso los une más, ¿no? Sí. Pero eres un niño, realmente no entiendes de diferencias. Y si las entiendes,
como que no les haces mucho caso. Y menos con la educación que le da Rosa y que le da Hans. Claro. Entonces, Liesel lo acepta, guarda muy bien el secreto. Jamás a nadie le dijo que había un judío dentro de su casa, en su sótano. Y al contrario, se preocupaba porque no lo fueran a descubrir, ¿no? Uh-huh. Y esa amistad que hacen los dos es, bueno, maravillosa, ¿no? O sea, ver a la niña y ver al hombre en perfecta conjugación. Es algo que también me gustó mucho del libro. Claro, ese lazo que llegan a hacer se ve reflejado posteriormente cuando, por ejemplo, Max tiene que irse de la casa, pero deja un cuento en el colchón, si no me equivoco, que supuestamente se tenía que dar a Liesel cuando tenga la edad suficiente, y su madre se lo da. Me gustó mucho ese cuento porque describe muy bien su amistad. Sí. La verdad es que en ese cuento se capta muy bien la amistad entre ambos. Sí, y además también se capta, digamos, el miedo Uh-huh. de Max por el Führer, ¿no? Sí, también. Es que, híjole, vivir en esa época debió de ser... Y ser judío en esa época. Y en Alemania. Y en Alemania. Sí, eso debe haber sido muy, muy fuerte, muy, muy duro. Y bueno, verlo con Max y cómo nos lo describe el escritor. Si de por sí yo ya sentía cierta empatía por los judíos de cierta manera, con esto, bueno, me ganaron, ¿no? Pero ahora, otro momento en el que se ve este lazo que tienen ambos, esta amistad, es cuando a Max lo están llevando a un campo de concentración. Sí. Y Liesel lo ve con otros judíos. Entonces trata de llegar a él, trata desesperadamente de acariciarlo, de ver que esté bien, de sentir solamente su presencia, de poder estar cerca a él. Y que él sepa que ella está con él. Entonces vemos esta amistad tan grande que ambos forman. Y ya al final, que bueno, no lo diremos, pero deben leer el libro para que vean cómo al final también se vuelve a recrear esta escena de una amistad tan grande entre ambos. Sí, deben de leerlo, la verdad que sí, los que ya lo leyeron ya saben, los que no, pues bueno, lean este libro para que vean ese gran lazo, ¿no? Y bueno, hablando de amistades, Rudy Steiner, el vecino de Liesel, su fiel amigo, y bueno, creo que estaba enamorado de ella. Sí, estaba enamorado. Yo creo que sí. Sí, quería un beso. Probablemente puede que quería el beso por curiosidad o por la experiencia, o probablemente sí estaba enamorado de ella completamente. Yo creo que al principio quería el beso porque le gustó, porque desde un principio quería el beso. Entonces yo creo que le gustó a la niña y dijo, quiero un beso de ella, pero ya después fue cambiando. Claro, o sea, a medida que fueron teniendo aventuras juntos, se fueron uniendo más. Yo creo que todos tenemos una amistad así de niños, no sé. Yo tuve una amistad así, y también era un niño, era más grande que yo, y andábamos como que para todos lados juntos. Íbamos siempre juntos y hacíamos travesuras y diabluras y demás. ¿Querer un beso de él? No, gracias. En ese entonces, ¿no? Pero bueno, no diré más. Pues sí, probablemente. Bueno, mi mejor amigo cuando era niño era hombre, no quería un beso suyo, pero pues sí, se puede dar los casos. Bueno, chance y sí, ¿no? O sea, puede ser, ¿por qué no? No, en mi caso no juzgo a quienes sí. Digo, no, o sea, en tu caso no fue. Podría ser que en el caso de alguien más sí sea y pues está bien, ¿no? Cada quien sus gustos. Obviamente, se respetan. Pero más que el beso, es la amistad, es el lazo que se hace cuando eres niño, ¿no? Que puedes llegar a pelear, pero a los 5 minutos ya estás bien. Y que realmente puedes pedirle a ese amigo hacer lo que sea y no te va a abandonar. Claro, cualquier locura que te imagines. Sí. Que inunde tu mente en ese momento y le dices, vamos a hacerlo, y van como cómplices. Sí, entonces es esta amistad entre Rudy y Liesel, o sea, lo que nos muestra también esa amistad de cuando eres niño y te aventuras porque no te tienes miedo a nada. Sí. Entonces te quieres comer el mundo y el mundo entero es para ti. Entonces es como genial, ¿no? Yo cuando era niña de verdad no le tenía miedo a nada. Y hacía cada locura que mi mamá de repente me decía, ya basta. Pero, pues no, nunca hubo un basta hasta después.
que ya empecé a tener miedos, ¿no? Pero Sí. de niña era así de, vamos a esto y vamos a brincar y vamos a aventarnos y vamos a hacer esto con la bicicleta y, o sea, no sé, y era lo mismo que hacían ellos, ¿no? Claro. Y supongo que con tu amigo también lo hacías. Sí, también, obviamente, como lo dije antes, esa complicidad que hay que se crea entre amigos, como tú misma lo dijiste, no tenerle miedo a nada, Sí, de querer experimentar, aventurarse y todo. Creo que ese tipo de amistades solamente se logra a esa edad. Yo creo que sí. Digo, sí se puede dar a lo mejor más grandes, pero a esa edad es como esencial ese tipo de amistad. Uh-huh. Donde aprendes junto a alguien más a darte catorrazos, ¿no? Entonces sí es como muy bonito. Y bueno, Liesel. Liesel para mí se me hace una niña muy fuerte, muy entera, a pesar de todo lo que le ha pasado. Es como interesante porque ha tenido varias pérdidas. Pierde primero a su papá, luego a su hermano y por último a su mamá. Su madre. Y no nada más eso, pierde a Max y su papá es mandado a la guerra. Entonces, eso en un niño, híjole, es como muy fuerte y como niño pues te levantas. Sí, todo este conjunto de acontecimientos tristes, por así decirlos, llegan a afectarle, obviamente, como a cualquiera, pero sabe levantarse, Sí. Sabe apoyarse en las palabras tanto de su madre como de su padre. Bueno, hablamos de Hans y Rosa, la educación que le estaban dando, ¿no? Ellos eran el apoyo para ella, obviamente, por todo lo que estaba pasando. Y no solamente eso, como ya lo dijimos, también su amigo, Rudy. Sí, digamos que forjan su carácter estas situaciones, pero al mismo tiempo no la hacen ser una niña triste o una niña que se oculte detrás de algo. No, es una niña que sale a seguir jugando, que sale a seguir robando, que sale a seguir viviendo. Entonces, es como que un ejemplo claro de la niñez, porque es muy raro que un niño se retraiga. Como que regularmente sales sano, sales a flote, sales adelante y también te ayuda mucho quien esté a tu lado. Exacto. Entonces, pues bueno, Rosa y Hans son sus pilares y Rudy es casi el motor, ¿no? También. Pero hay una escena que me encanta y es cuando Rudy va a buscar al Führer, a Hitler, para matarlo. Y va a ella, pero cuando ve que se oscurece dice, yo me regreso a mi casa. Y le dice que porque lo abandona, ¿no? Que si hubiera un libro al final del camino seguramente iría. Y le dice, no eres el único que ha perdido. Y tú solamente has perdido a tu padre. Y ni siquiera lo había perdido. O sea, el hombre estaba en la guerra. Exacto. Entonces, esa escena es como diciendo, es cierto. Y a pesar de que está sufriendo, no está lloriqueando. Entonces, bueno, eso pudo gustarme mucho. La verdad es que esa parte, o ver esta figura de Liesel empoderada, fuerte, que no se echa atrás a pesar de lo que le pasa, sí es muy gratificante en este libro. La verdad es que sí. Bueno, ya dejando un poco a los personajes, no por mucho tiempo, vemos que los recursos literarios usados en este libro son diferentes. Entre ellos encontramos, por ejemplo, los simbolismos. Uno de ellos es el acordeón. Sí. En lo personal, creo que el acordeón representa un poco la esperanza, no solamente de Liesel, sino también de Hans y de Rosa, porque aparecen situaciones donde son, o mejor dicho, donde a veces uno pierde la esperanza. Por ejemplo, la primera aparición que tenemos del acordeón como tal, cronológico, es cuando Hans se encuentra en la guerra, bueno, en la Primera Guerra Mundial, como ya lo dijimos, y este soldado, su amigo, que le ayuda a librarse de esta batalla, tocaba el acordeón. Entonces le enseñó a tocar y todo eso. Y ya después cuando se va, o mejor dicho, cuando termina la guerra, él quiere dejar el acordeón en la casa de la familia de este soldado, de su amigo, pero la esposa pide que se lo lleve porque ya tenían otros instrumentos musicales. Entonces creo que esa primera escena del acordeón, la verdad es que para mí simboliza la esperanza. Sí, podría ser. Y una de las cosas de cómo se toca el acordeón, ¿no? Porque de repente lo abren todo, a estirarse tal vez y en un momento piensas que puede romperse, pero regresa otra vez. Uh-huh. Entonces yo creo que también es esa representación de la vida, ¿no? Que claro. Hay situaciones que se tensan tanto, pero al final todo vuelve a su lugar, a como debe de estar. Entonces también es ese simbolismo del acordeón.
Ujú. O bueno, es como yo lo veo. Claro, y luego el acordeón está presente, por ejemplo, cuando el padre tiene que irse a la guerra. Ujú. Hans, el padre de Liesel. Lo interesante es que antes de que se marche, le dicen, cuando regreses tienes que tocar el acordeón, como una especie de compromiso de que tienes que volver sí o sí Tienes para que regresar. darnos música, para ser parte de esta vida, o mejor dicho, para seguir siendo parte de esta familia y darle vida. Sí, de hecho, cuando no está, a Liesel se le ocurre tocar una tecla y a pesar de que es el sonido, lo siente vacío, porque no es su padre el que lo está tocando. Entonces espera que sea su padre el que toque ese acordeón, el que le dé vida a su vida, de cierta manera, ¿no? Sí, el acordeón es muy interesante y muy importante en la historia. Y también vemos el acordeón cuando Hans se va a la guerra, como Rosa lo agarra en sus oraciones. Sí. Como que pidiendo que su esposa esté bien. De hecho, duerme con el acordeón. Un poco raro. No es raro, es, ¿cómo te diré? Ya lo viví. Claro, entiendo la parte simbólica, ¿no? Sentir algo de esa persona cerca de ti, aunque sea algo inanimado, o sea, necesitas tener algo que te reconforte, que te dé esperanza, que llene un poquito el vacío que esa persona está dejando. Sí, lo sé, o sea, lo sé perfectamente, pero se me hace un poco raro porque es frío el acordeón. Pues sí, pero ¿cómo te diré? A la mayoría de las cosas podemos transmitirles nuestro calor. O sea, si estás mucho tiempo con algo, sí, termina calentándose. Entonces, a lo mejor la forma sí cuadrada y pesado y todo, sí es como un poco tal vez incómodo dormir con un acordeón. Pero entiendo por qué Rosa lo hacía, ¿no? Sí, como te digo, también entiendo. Solo que un acordeón yo no lo haría, no sé. Pero bueno, creo que es más una cuestión personal. Sí. Ahora, otro simbolismo son los libros. Podríamos decir que la imagen que tenemos de los libros es que representan la protesta en contra de la Alemania nazi. Por eso la intención de querer quemarlos. Sí, eso es algo interesante, porque como lo narran, el ver libros en una pila para ser quemados es ver cómo el hombre destruye. Sí. Es algo morboso, no sé, esa parte, sinceramente, el saber que destruyen así las cosas o que de cierta manera se destruyen, yo nunca lo puedo ver, no me gusta, pero a mucha gente veo que es como muy fascinante ver eso, ¿no? Bueno, en lo personal creo que no me afectaría ver libros quemarse que no sean míos, y no digo tampoco que me guste. Mejor dicho, si yo me encontrara en la situación de un ciudadano de ese tiempo que se ve obligado a verlo, pues me daría un poco igual, te soy sincero, mientras no sean mis libros. Sí, obviamente, bueno, también yo creo que me pasaría a mí, pero a lo que yo voy es a todo acto de destrucción. Todo acto de destrucción, sí, la verdad es que es condenable. Demasiado condenable. Y también es condenable que hayan quemado tantas cosas y tantos libros. Claro, no solo los libros. Quemaron muchísimo y destruyeron muchísimo, ¿no? Claro, registros de música, registros de obras de arte, diferentes artistas y todo eso. Pinturas. O sea, se ensañaron a tal nivel con los judíos que quemaron todo lo que tenían. Sí. Entonces se perdió mucho, no solamente los libros. Sí. Pero creo que en este libro, esos libros, valga la redundancia, representan eso, la protesta que hay en contra de ese sistema, porque a pesar de que los estaban quemando, seguían apareciendo más, y vemos cómo la niña rescata esos libros. Puede rescatar uno de esa pila, y aunque se está quemando, ahí lo lleva hasta que no aguante y le dice a su papá, pues me lo robé, ¿no? De la pila. Sí. Y su papá la reprende un poco, pero a final de cuentas, la deja quedarse con... Claro, entiende la situación. Sí, es que es difícil, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que también hubiera intentado salvarlos. Pues yo no lo sé, creo que no lo hubiera intentado porque te arriesgas mucho al hacer eso. Demasiado, sí es mucho arriesgue, pero también es como mucha tentación. También. Sí, entonces, bueno, sí, como tienes razón, el que haya salvado el libro de la pila es como estar en contra de ese sistema de destrucción. Sí. Bueno, también están los otros libros que roba. También. Pero bueno, supongo que los que nos escuchan y leen el libro podrían encontrar más, podrían debatirlas, pero por ahora solo hacemos énfasis en esas dos. Ahora, otro recurso
literario usado en este libro, que es uno de mis favoritos, tengo que decirlo, es la analogía. Por ejemplo, una de las analogías que me llamó la atención en este libro es sobre el pelo de Rudy. Sí, como el limón. Yo me imagino un color muy llamativo, no lo sé. Demasiado amarillo, ¿no? Creo que sí. O un amarillo verdoso. Sí los hay. Uh-huh. Es que, bueno, cuando son rubios, pueden tomar unos colores un poco interesantes. Sí. Y bueno, yo la sufrí. También depende un poco de la percepción de la luz y todo eso. No Sí, sé. o sea, también tiene que ver la luz, tiene que ver tu estado de ánimo también y tu pigmentación también. Mira, yo pasé por muchos colores de rubio y no fue que me pintara el cabello, sino que no tenía una pigmentación como tal y mi cabello tomó 1000 colores, entonces de repente pasaba de un amarillo a un café o a un rojo y todos me decían, ¿te pintas el cabello? Y yo tengo 6 años. Pero bueno, las analogías sí están muy presentes en este libro. Y otra de las analogías también se da con el aspecto físico de Max. Sí. Tanto de su cabello, de su barba, de su cuerpo en general. Y es interesante cómo hace la analogía de sus estados anímicos, de acuerdo a su estado de salud, cómo ve el cuerpo de Max. Sí, pero también sabes que lo que, bueno, a mí lo que me encantó fue el informe del clima. También. Es muy interesante cómo llegaba y le decía el cielo despejado con una nube de raya y el sol en medio. Uh-huh. Entonces sí, ok, o sea, realmente como lo dicen, eso solamente lo puede escribir un niño. Con esa imaginación, ya esa edad y todo, la creatividad que tiene, entonces no es lo mismo preguntarle a un niño que a un adulto. Un adulto te podría decir, no sé, hay sol y nada más. Está despejado y hay sol o algo así, ¿no? En cambio, estos informes del clima que hacía Liesl, sí, son muy interesantes. Sí, son muy interesantes y muy de niños, y eso puede encantarme. También me fascinó su descripción de una nube. También. Sin embargo, y ya entrando a eso, tengo que decirlo, las descripciones son exageradas en este libro. Son demasiadas. Voy a hacer énfasis en algo. Hay descripciones que son amplias, pero no te aburren. Ajá. Y hay descripciones que son amplias y te aburren un poco. Este libro tiene más de lo segundo, o al menos esa es mi opinión, no sé. Te aburre un poco, te aburre mucho, a mí me desesperó eso. O sea, sinceramente, sí, esas descripciones que a veces yo las veía innecesarias, que yo decía, sí, ya entendí. No sé si sea porque sea novela infantil, pero no lo creo. Sí llegaba un momento que me hartaba. Sí, mira, te soy sincero, yo le quitaría a este libro la tercera parte o tal vez la cuarta parte y aún así seguiría manteniendo su esencia. Sí, la verdad. La verdad es que sí. Y también hay relatos, porque este libro se secciona así en una especie de relatos entre capítulos, que hay relatos que yo les quitaría, que la verdad se me hacen muy innecesarios, o hay relatos que para mí, en lo personal, tal vez a otros lectores no les pasará, pero hay relatos que para mí estarían muy bien en una estrofa. Sí, la verdad. Como 6 o 7. Ese es, por ejemplo, en el caso de Max. Antes de que llegue a la casa de los Huberman, hay 2 relatos o 3 relatos, creo, de él. Uh-huh. Y yo creo que esos relatos sobre Max se hubieran resumido en un relato, tal vez, o en 3/4 de un relato. Sí, en menos. Sí, como que lo ampliaba demasiado, lo extendía muchísimo y yo creo que sí necesitaban acortarlos. Había veces que yo me desesperaba y empezaba a leer como entre líneas, por lo mismo que ya decía, ya chono con esto. Sí, es que la verdad sí hay descripciones que son innecesarias. Esta edición que yo he podido conseguir es de más o menos 450 páginas, pero siendo bondadosos, yo diría que podrían haberla hecha en 300 páginas tal vez. Sí. Si me pusiera en un plan malo. 200. En un mal de villano. Yo diría que hasta entre 150 y 200. La verdad. Porque sí tiene descripciones muy innecesarias. Y como te digo, hay descripciones que pueden ser extensas, alargadas, pero te mantienen en la lectura. Uh-huh. En cambio, el libro, lamentablemente, a mí no me ha funcionado estas descripciones porque son alargadas, pero un poco aburridas. Sí, demasiado aburridas. A mí también eso no, de por sí que no me gusta que sean tan descriptivos,
Y bueno, esta parte sí, de verdad no me gustó el libro y pude detestarlo. Ahora, hay unos recursos, como ya lo dije, además de la analogía, que me pueden encantar, me fascinan. Son los flashbacks y los flash forward, los cuales, para quienes no sepan y pueden buscarlo, son vistazos hacia el futuro y vistazos hacia el pasado, que se pueden narrar dentro del libro. Sí, a mí también me gusta eso. Pero en este libro lo siento muy forzados. Algunos sí, o la mayoría. Yo podría decir que el 50% o tal vez el 60% de los actos en este recurso no me funcionan. No están bien hechos. No sé, podría ser de una manera diferente, Probablemente. pero no sé, a mí tampoco no me funcionaron muy bien y no me gustaron tampoco. O sea, hubo unos que a lo mejor pudieron encantarme, pero la mayoría fue así como que esto entró demasiado forzado. Uh-huh. Pero bueno, sigues leyendo, ¿no? Porque al final de cuentas la historia está interesante. Sí, pero como te digo, la verdad, al menos a mí no me funcionan del bien todos. Digo, hay algunos que sí son rescatables. Entiendo la parte de querer usar este recurso, porque quien nos narra el libro, spoiler, es la muerte. Sí, eso pudo encantarme. Sí, la verdad es que a mí también me gustó que lo narre la muerte, una perspectiva, por así decirlo, sombría, sí, por las mismas descripciones y todo. Pero este recurso, la verdad es que no está bien empleado en este libro, y tengo que decirlo así, y es algo que a mí en un libro me puede encantar, me fascina, pero en este libro, como te digo, lo he sentido forzado, y como tú dijiste, se pueden mejorar algunos, pero otros, la verdad es que resultan innecesarios. Creo que, o al menos eso es lo que yo pienso, el autor lo metió de una manera forzada para darnos cuenta a cada momento que el narrador era la muerte. Sí, bueno, no sé, o sea, bueno, a mí me funcionó así. Desde el principio que vi que era la muerte sentí que una vieja amiga me lo estaba narrando, pero sí hubo cosas que decía como que, ¿para qué me cuentas esto si ya va a pasar? Entonces, ¿por qué me adelantas a algo que no es necesario? ¿Y por qué me atrasas a algo que tampoco es necesario? Entonces, sí es como un poco molesto, tal vez, no sé. No es tan molesto para mí, pero es innecesario, la verdad. Yo lo veo muy innecesario. A mí no me gustó. Y por eso creo que reduciría mucho el volumen de este libro, obviando esas partes. Sí, las descripciones y los momentos de pasado y futuro. Claro. Sí, reduciría como la mitad de estos y sí sería como menos, ¿no? Entonces, sí, como 150, 200 páginas, tienes razón. Sí, o sea, como digo, la temática del libro me gusta y todo, pero hay que decirlo, tengo que decirlo. Hay cosas que no me funcionan y estas son algunas. Y ya adentrándonos a lo que son los temas, pues uno de los temas que podemos resaltar en este libro es la guerra. Sí, es obvio, pero digamos que no es lo que regularmente vemos en los, bueno, o lo que yo vi en los libros que hablan de la Segunda Guerra Mundial, que la mayoría se enfocan en lo que son los campos de concentración, claro, o lo que es el frente, ¿no? En esto, digamos que es de una manera muy distinta, porque lo estamos viendo a través de los ojos de un niño. Un niño no va a estar al frente de la batalla, pero sí va a estar dentro de la guerra y sí le va a afectar la guerra. Obviamente, como decíamos al inicio, el personaje principal se ve afectado por esto, y no solamente ella, sino todos los que la rodean. Sí. Y en general todos los que vivían dentro de la Alemania nazi de ese tiempo. Bueno, Alemania, Polonia, Italia, Rusia y demás, ¿no? Pero sí, el que nos narren la guerra desde la perspectiva de un niño es muy interesante, y era lo que yo te decía, porque nos muestran otra cara de la guerra, otra forma de ver las cosas, ¿no? Una guerra siempre va a ser una guerra, y en mi muy peculiar opinión es un bando de tontos con otros tontos peleando una lucha que no es la de ellos, sino de alguien más. Entonces, pero realmente, ¿qué lleva una guerra? ¿A qué nos lleva una guerra? Claro, pero antes de seguir con esto quería recalcar lo que dijiste, y es que a pesar de que ya habíamos dicho que la muerte es quien narra, en realidad la visión que tenemos dentro del libro
de todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo es de la niña. De Liesel. Y es algo muy rescatable, porque como tú bien dijiste, no es algo en lo que se centran muchos escritores. No. Sino es más una visión de adulto, ya sea, como tú dijiste, en el campo de batalla, ya sea en una ciudad cualquiera. Entonces, la mayoría nos da una perspectiva de adulto. En cambio, aquí vemos una perspectiva desde los niños. Sí, de un punto de vista de los niños, que muchas veces tenemos la idea o tienen la idea de que un niño no entiende. Claro que entiende, claro que Sí. lo sufre, claro que lo vive y es como lo narra el escritor aquí, ¿no? Es esa perspectiva infantil de cómo puede dañar la guerra, ¿no? Y cómo ve que a su alrededor a los adultos también los afecta de ciertas maneras. Exacto. Entonces es interesante como ese punto, ¿no? Ahora también, a medida que vamos avanzando en la lectura, nos encontramos con los judíos. Sí, bueno, ya todos sabemos que los judíos fueron una parte importante en la Segunda Guerra Mundial y en los planes maquiavélicos de Hitler. Y bueno, los judíos, ¿por qué tanta hazaña con ellos, no? Bueno, desde la visión de Hitler los culpaba de muchas cosas, irracionalmente, la verdad. Sí, en eso estoy de acuerdo. Digo, muchos justifican esto con que los judíos eran malos y todo eso. Más que nada los justifican con el poderío que estaban llegando a tener los judíos. Y que digamos que estaban subiendo de nivel económicamente y socialmente. Claro, pero vamos a que no todos los judíos tenían eso. Y no todos los judíos eran pretenciosos en eso. O malvados, o... Aquí hay muchas versiones con respecto a esto. Y hay quienes dicen que Hitler fue violado por un judío cuando era niño. No lo sé. No he escuchado eso. Yo lo escuché, pero digo, no sé. Vale. Pudieron ser muchas cosas, pero una de las cosas es que Hitler era judío. Sí, tal vez tuvo un encuentro y no lo llamaron después. Pero a lo que quiero llegar es que puedes estar en contra de una persona en concreto. Puedes estar en contra de un cúmulo de personas, con un grupo. Pero por eso no puedes satanizar a los demás. No puedes que puedan estar dentro de ese grupo, ¿no? Ajá, sí. Y la verdad es que hasta hoy se ve, perdón por la palabra, pero se ve estúpidamente cómo siguen culpando a los judíos de todo. Sí. Antes de ser judíos, antes de ser alemanes, antes de ser musulmanes, lo que tú quieras, somos personas. Exacto. Y como personas, habemos de todo. Habrá quien sea muy malo y habrá quien sea muy bueno y habrá quien tenga un punto medio, ¿no? Pero no somos enemigos. No tenemos por qué satanizar a todos o generalizar dentro de un círculo, ¿no? Porque no conocemos a todos. Exacto. Yo a los judíos que he conocido han sido muy buena onda, o sea, no sé, muy, muy geniales. Y pues digamos que cada quien tiene su personalidad. Claro. Y creo que en aquel entonces era igual. Entonces, culparlos o satanizarlos de todo, pues no. Ahora, uno de los discursos que vienen aquí, que según dice Hitler, que los judíos estaban haciendo con el poder y que después ibas a hacer, que no ibas a poder tener tu propio negocio, sino que iba a ser un negocio de un judío que iba a estar detrás mandándote y dándote órdenes y pagándote una miseria y que eso no lo podían permitir, que porque Alemania era para los alemanes, pero los judíos también eran alemanes. Había judíos alemanes. Entonces, y también contra ellos se fueron. Sí. De hecho, Max era un judío alemán. Sí. Entonces, bueno, ya es como irse a los extremos y Hitler era extremista. Claro, ahorita que lo mencionas, me acordé no recuerdo bien si es en el cuento o en una carta que deja Max que dice que esa tierra en la que había nacido lo traicionó. ¿Sí? Y es así porque, o sea, era alemán, pero era judío, entonces no había una justificación para irse de contra él. Y contra cualquiera, o sea, no solamente haya sido alemán o no, sino solamente por el hecho de ser judío, que los persiguieran, sí es... La verdad es que es muy condenable.
Bueno, es algo que vemos hoy en día también. Hasta hoy, obviamente. Sí, o sea, si tú ves con Trump, Latinoamérica, para él todo es México. Entonces, le retiró la ayuda humanitaria a los países de México, de El Salvador, de Honduras y de Nicaragua, creo. Pero son México. La parte pequeña de México. Sí, es que bueno, si va a ver toda Latinoamérica como México, bueno, somos muchos, ¿no? Sí. Entonces, si contamos de México para abajo, pues somos bastantitos y todos somos diferentes, ¿no? Uh-huh. Lo más chistoso es que también dicen los americanos y se refieren a los Estados Unidos. No, señores, hay canadienses, hay mexicanos, hay peruanos, hay argentinos, uruguayos, colombianos, o sea, sepan diferenciar, por favor. Algo interesante que dices, y es que se refieren a sí mismos como americanos, pero tal vez sea un poco satanizado por esto, pero debo decirlo. Creo yo que los estadounidenses no, ¿cómo decirlo? No encuentran una palabra en concreta para definirse, porque puedes decirle estadounidenses, pero México es Estados Unidos mexicanos. Sí. Entonces también son estadounidenses. De cierta manera, sí. Puedes decirle norteamericanos, pero los canadienses también son norteamericanos. Y los mexicanos también son norteamericanos. Uh-huh. Americanos también puedes decirle, pero Chile es América. Argentina es América. Entonces... Bolivia es América. Serían americanos. Entonces creo que entiendo un poco su conflicto. ¿Sí? El conflicto de los estadounidenses. ¿Sí? Ni yo creo cómo llamarlos adecuadamente. Yo creo saber cómo llamarlos adecuadamente, porque creo que no hay una palabra para definir ese gentilicio. Bueno, aquí les decimos gringos. Y sí. Te contaré por qué. Resulta que cuando fue una de las guerras, que con lo del castillo de Chapultepec, que llegaron los los estadounidenses a invadir México, decían green go, o sea, verde, vete, porque venían de uniforme verde, uh-huh. Y el go, pues era vete, ¿no? Entonces, uh-huh. Se les quedó gringos. Entonces, nosotros les decimos gringos. Claro. Es una expresión que se usa mucho en Latinoamérica, no solamente en México. Entonces, en todos los países creo que les decimos gringos. Todos los países de Latinoamérica. Creo que sí, Y no es tanto por ofenderlos, o sea... No sé si se sienten ofendidos o no, la verdad. Si hay alguien que si se siente ofendido, es una disculpa desde acá, pero no, como te digo, no encuentro la palabra correcta para definirlos, pero no somos los únicos. En España también les llaman gringos. Claro. Entonces, yo no les digo con el afán de ofenderlos, ni mucho menos, sino que es una forma que desde que soy pequeña la he escuchado y se me ha quedado, ¿no? Uh-huh. No es que yo quiera ofenderlos claro. No, espero no ser ofensiva, ¿no? Ni mucho menos. Sí, pero bueno, ya nos desviamos un poco del tema. Seguimos con Hitler y los judíos y su odio hacia ellos. Ahora, hablando un poco de la sociedad alemana de ese tiempo, también vemos reflejado en el libro cómo muchas personas no compartían estas ideas de Hitler. Sin embargo, estaban obligados casi a tenerlo presente en su vida diaria y a no decir nada en contra de él, porque si no los desaparecían. Sí, eso es correcto. Ahora, si no pertenecías al partido, no te daban trabajo. Entonces tenías que pertenecer al partido. Y eso es algo que, ¿por qué obligar a? O sea, si no estás de acuerdo con algo, ¿por qué obligarlo, no? Exacto, y uno de los ejemplos más claros en este libro es cuando Hans Jr., el hijo biológico de Hans y Rosa, llega a la casa y ve a la ladrona de libros uh-huh. leyendo libros que no eran impuestos por el partido, y le dice, o estás con el partido o estás en contra del partido. Y no es cierto, no tiene por qué ser así, ¿no? Uh-huh. Ahora le dice, lee Mi lucha. ¿Una niña de 11, 12 años que tenía en ese entonces? ¿Leyendo Mi lucha? No, espera. Yo creo que, a ver, si no me equivoco, más o menos a los 12 años, creo 13 años, no leí Mi lucha, pero un maestro nos alcanzó un extracto. Sí, pero y imagínate. Ahí me llamó la atención. Un niño de la edad de Liesel leyendo Mi lucha en ese entonces. Muchas veces somos influenciados
Y de hecho, lo dice Max, no le voy a dar mi lucha a esta niña alemana. Bueno, o sea, no estoy loca. Sí. Loco, perdón. Pero, sí, o sea, a esa edad, yo lo leí mucho más grande, yo lo leí como a los 20 y algo. Entonces, es como, si lo leí, yo dije, este tipo está loco. Pero ya fue muy mi pensar y ya digamos que ya estaba adulta. Ya más grande, entonces sí, ella pequeña, alemana en aquel entonces, pues podía darle ideas, ¿no? A pesar de la educación que podían darle sus padres, sí podía darle ideas. Entonces, de hecho, es más, en las jornadas, en las juventudes hitlerianas, todavía no leían el libro. Decían que lo iban a leer, pero más adelante. Y sí, con toda la razón del mundo. Y también se ve todo lo que es el efecto de las clases sociales, ¿no? Si de por sí siempre ha estado marcada las clases sociales, de cierta manera, pues con una guerra se marca más, ¿no? Y se ve más. Pero una de las cosas es que todos se empobrecen. Sí. O sea, de cierta manera todos pierden. Claro, desde la clase alta hasta la clase trabajadora, la clase media. Sí. Y creo que además del golpe de que sea el nazismo, es la guerra como tal. Toda guerra empobrece. Mira, antes de que empiece la guerra se veía la diferencia, ¿no? Y digamos que no podía, o sea, bueno, no entiendo la visión de Hitler de empezar una guerra sin haber conformado que su país estuviera más fuerte, ¿no? Y que por lo menos hubiera un poquito más de dinero en ciertas clases. Y se avienta la guerra y bueno, empobrece mucho más a esa parte pobre de Alemania. Entonces, una guerra siempre va a traer pobreza. Claro. En algunas partes. Y no solamente pobreza económica, también una pobreza social y espiritual. Espiritual, sí. Y es algo que vemos reflejado aquí en las infancias perdidas de los protagonistas. Sí, es que como niño pierdes la infancia. Digo, aún mantenían el espíritu aventurero, como ya lo dijimos, pero debe ser muy traumático pasar tu niñez en ese ámbito. Sí, si de por sí pasarlo normal, hay ciertas circunstancias que te llevan a sentir cierto dolor o a cambiar tu forma de pensar o de ver las cosas, imagínate una guerra. O sea, todo lo que pierdes. Sí, ese sentimiento se maxifica. Sí, yo no sé cómo hubiera podido vivir con una guerra de niña, ¿no? Creo que nunca lo sabremos. No, pues ya no somos niños para saberlo, pero si una guerra y niños, pues obviamente se pierde esa infancia. Claro. Se pierde el poder vivir tranquilamente, estar con tus papás, salir los domingos, el estudio, los amigos y otras cosas. Claro, ¿no? Y también estaban sumergidos en una pobreza tal que no tenían lo suficiente para comer o comían lo mismo todos los días. ¿Sí? Y eso impulsa a la ladrona de libros y a su amigo Rudy a robar. Sí. Inicialmente empiezan a robar manzanas. Y después papas, y después castañas, y lo que se encuentre, ¿no? Mira, realmente son hurtos pequeños, por así decirlo, para comer, que son de cierta manera entendibles, ¿no? O sea, nunca roban carteras, no hacen daño, pero aún así, pues imagínate tener que robar para comer. Sí, eso es una visión un poco desastrosa. Dolorosa para la humanidad. Sí, es como, bueno, no sé, es doloroso ver cómo los niños no pueden vivir su infancia plenamente. Sí, y este libro nos lleva por ese camino, dándonos esa visión, ¿no? Como ya habíamos dicho, desde la perspectiva de la niña. Ahora, ya dejando a un lado un poco los temas tristes, vamos a terminar esta reseña con algo más alegre, más interesante. Sí, por favor. ¿Qué son los valores que nos deja el libro? Wow, muchos. Sí. Sí, la verdad es que tanto familiares como de amistad. Sí, nos muestra lo que es la unión familiar, tanto con los Huberman como con los Steiner, de cómo eran las familias, ¿no? Y cómo se unían más y cómo trataban de educar a pesar de todo lo que estaba pasando. Exacto. Y todo el caos y todo el revuelo, de educar de la mejor manera posible y de enseñarles los valores principales, ¿no? Entonces, esto es maravilloso, no sé, bueno, esa parte me gustó mucho.
Sí, algo muy destacable que yo encuentro dentro de los valores es primero la lealtad, inicialmente con su amigo, con su mejor Sí. amigo Rudy, pero también vemos la lealtad con Max. Sí, esa lealtad, bueno, o sea, tenían que guardar el secreto porque tenían que guardar el secreto, pero a pesar de eso, es como se desviven por mantenerlo vivo. Sí, Porque si ya era un problema tener un judío vivo, un cadáver. un cadáver iba a ser peor. Sí. Y no nada más por el hecho de que fuera un cadáver, porque lo querían. O sea, realmente el que ellos hicieran todo lo posible por mantenerlo vivo era porque lo querían. Sí. Porque llegó a haber ese amor hacia esa persona que no conocían, que fueron conociendo poco a poco, que él se fue abriendo poco a poco a ellos y ellos a él, y que se hace ese lazo, ¿no? De amor. Ujú. Entonces, bueno, una nos enseñan a tender la mano y otra ya que la tendiste, bueno, date cuenta de que esté bien, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eso pudo encantarme. Y también la amistad, un valor muy importante, el cual también se ve reflejado en ambos, tanto en Rudy como en Max. Esta amistad que, como ya dijimos, con Max es tan fuerte que llega a encontrarse con él después de que se va en otros escenarios. Y también con Rudy hasta el final, Uh-huh. hasta que sucede el desenlace. No lo cuentes. Bueno. No digas más. Digamos que es una amistad muy, muy padre, que es muy, muy bonita, que ese lazo está hasta el final de la historia, por así decirlo. Los que ya lo leyeron, bueno, ya saben, los que no, pues se los dejamos para que lo lean, porque realmente es una historia muy, muy interesante, muy bonita. Tenía yo mis dudas con respecto a Luis que le fuera a gustar, pero bueno, creo que sí le gustó a pesar de que tiene cosas Me gustó la innecesarias. temática. Sí, es interesante la temática y yo te dije que te iba a gustar esa parte, por lo menos. Sí. Por lo menos sabía que te iba a gustar esa parte y tenía miedo de otras tantas. Pero bueno, no resultó tan malo como yo creí que podría resultar. Creo que más o menos tuvimos la misma visión del libro. Y bueno, pues esa fue nuestra gran opinión. Sí. Bueno, con este resumen de nuestra opinión, damos paso al siguiente bloque que nosotros regresamos dando a conocer el libro, el cual será tema para la próxima semana, y les leeremos un pequeño fragmento. Bueno, ya estamos de regreso para darles a conocer de qué libro hablaremos en el próximo capítulo. Y hablaremos de un libro de César Vallejo, El Tungsteno. Luis nos va a leer un pequeño párrafito para que nos vayamos adentrando en la lectura. Al principio de la tertulia se hablaba de cosas de Colca y de Lima, después sobre la guerra europea. Luego se pasaba a tópicos relativos a la empresa y a la exportación de tungsteno, cuya cotización aumentaba diariamente. Por fin se departía sobre el chisme de las minas, las domésticas murmuraciones vinculadas a la vida privada. Al llegar al caso de los Horas, Leónidas Benítez decía, con aire de filósofo y en tono redentor y dolorido: pobres Horas, son unos cobardes y unos estúpidos. Todo lo hacen porque no tienen coraje para defender sus intereses. Son incapaces de decir no. Raza endeble, servil, humilde hasta lo más increíble. Me dan pena, me dan rabia. Bueno, creo que esto nos da mucho a entender de qué va el libro. La verdad es que es un libro muy bueno, a mí me gustó mucho y está muy interesante y nos va a encantar hablar de él. Sí, el próximo capítulo esto se va a poner interesante porque es un libro que refleja un poco la sociedad y la dicotomía que hay entre clases sociales, pero bueno, ya no hablaré mucho porque la verdad también es un libro que me gusta. Sí, la verdad es que también a mí me gustó mucho este libro y bueno, ya nos tendrán aquí el próximo capítulo hablando de él. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, por estar al pendiente de lo que estemos haciendo. Y pues bueno, ayúdenos compartiendo todas las publicaciones en las diferentes redes sociales de Biblioteca Social. Y pues por mi parte es todo. Sí, también pueden seguirnos, como ya lo dijo Marilú, en las diferentes redes de Biblioteca Social, en Facebook, Instagram y Twitter.
y ver todo el contenido que publicamos ahí. Y recuerden que también estamos recibiendo sus sugerencias, también pueden comentar en la publicación del podcast. El día que se hace cualquiera de sus inquietudes o sus dudas, podemos hacer un debate, lo que quieran. Nosotros estamos ahí presentes. Entonces nos reencontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Literando Podcast. ¡Adiós!